Sale y vale. Bueno, entonces, nos vamos a la presentación de colecciones bibliográficas. En el protocolo de recuperación de información de alto, como varias veces lo he mencionado, la primera parte implica planear, realizar el mapa conceptual, identificar los términos de búsqueda, etc. Esto es lo que se llama la búsqueda de información. Bueno, la búsqueda de información se hace en lo que se llaman bases de datos bibliográficas o especializadas. Claro que una de nuestras herramientas siempre es el Internet, porque también utilizamos Internet para buscar otras cosas. Pero el conjunto de excelencia que se utiliza para recuperar literatura especializada son lo que se denominan bases de datos bibliográficas o colecciones bibliográficas. Bueno, debo empezar diciéndoles que no es raro que uno encuentre muchos términos para referirse a este tipo de recursos. Se les pueden llamar repositorios, librerías, bibliotecas. Miren, la realidad es que no importa cómo se le llamen, lo que importa es que ustedes sepan reconocer qué son y cómo funcionan. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Una biblioteca digital no es una colección bibliográfica. Ya vimos el tema de biblioteca digital hace varias sesiones. Una biblioteca digital funciona como una biblioteca impresa. Es un lugar en el que hay muchas cosas y todas esas cosas están diseñadas para cumplir con las necesidades de una comunidad específica. Todas sus escuelas, todos sus hospitales, todos sus centros de investigación tienen una biblioteca. La biblioteca digital, como les digo, es idéntica a una biblioteca impresa o in situ o física, que tiene documentos, servicios, personas, estantes, etc. Nada más que en este caso todo es digital. Dentro de la biblioteca digital, uno de los servicios de las bibliotecas digitales son que tienen bases de datos. Entonces, muchas de las bases de datos las vamos a encontrar dentro de las bibliotecas. Bueno, me voy con algunas definiciones. Las colecciones o bases de datos son conjuntos de información. En un ratito voy a explicar cuál sería la diferencia exacta entre una base de datos y una colección. Las bases de datos pueden ser de datos y de objetos, y de todas maneras se siguen llamando bases de datos porque son el nombre del programa. Y en este curso solamente nos van a interesar todas aquellas que son disponibles a través de Internet y que están en formato digital. Para mí, si ustedes encuentran una base de datos en CD, no me sirve porque tiene una distribución muy limitada. Entonces, en este curso solamente nos van a interesar las grandes, las relevantes y las que están disponibles a través de Internet. Bueno, ¿qué es una base de datos? Miren, aquí ustedes lo van a ver. Lo primero que hay que entender es que una base de datos es un sistema informático. ¿Qué significa eso? Una base de datos es un programa informático. Este sistema informático cumple con todas estas condiciones, que en resumen significan que permiten sistematizar y procesar información de manera adecuada. Si uno quiere sistematizar información, lo debe hacer en una base de datos. Si uno sistematiza información en una hoja de cálculo, no va a estar bien relacionada lógicamente, generalmente, y no me va a funcionar bien. Entonces, en general, lo ideal es procesar y sistematizar información en bases de datos. Bueno, es importante mencionar que casi siempre cuando hablamos de bases de datos nos estamos refiriendo a dos objetos. El primero es el programa que se llama manejador de base de datos y el segundo es la información que contiene este sistema.
Bueno, como se le da un nombre parecido, yo acostumbro llamarle al programa con el cual voy a crear la base de datos, manejador de base de datos, y a la información le llamo base de datos o colección. Bueno, manejadores de base de datos. Los más comunes son Access, MySQL, Mongo o, por ejemplo, Airtable, el que nosotros utilizamos. La diferencia de los tres primeros con el cuarto es que Airtable es un manejador de bases de datos amigables en línea. Bueno, ¿qué caracteriza una base de datos? Como lo han visto ustedes en Airtable, las bases de datos están constituidas por tablas. Aquí les presento una diapositiva de una tabla que se llama artículo. Bueno, esa tabla contiene los nombres de muchos artículos y del lado izquierdo está el identificador de los artículos de esta tabla. En la segunda tabla es la tabla revista. Cada artículo está asociado a una revista y la tabla revista también tiene un identificador para una revista. Como esta base de datos de estas dos tablas que están aquí tienen como unidad mínima de registro artículos, el identificador que unifica a toda la base de datos es el identificador de artículos de esta base de datos. La siguiente diapositiva, en la que se ven varias tablas relacionadas por medio de líneas, son el modelo de la base de datos. Aquí están representadas todas las tablas que conforman a la base de datos y todas las relaciones entre las tablas de la base de datos. Dentro de estas tablas podemos identificar dos elementos importantes. Las líneas en las que está cada registro. Si este registro está en la tabla artículo, es un artículo. Si está en la tabla autor, es un autor. Si está en la tabla revista, es una revista. Y las tres están relacionadas. A la tabla artículo se le asocia un autor o varios autores y una revista, porque solamente puede estar publicado en una revista. Y cada tabla, además, en sus columnas, están constituidas por lo que se llaman campos o entidades. Y cada columna tiene un tipo de información específica. Generalmente las bases de datos bibliográficas tienen como campos el autor, el título, el lugar de la edición, la casa editora, el DOI, etc. Bueno, las bases de datos pueden ser de muchas cosas. Para esta clase, a mí solamente me interesan las colecciones en principio digitales y con finalidad académica. Entonces, cualquier colección que tenga cualquier cosa, pero que se use para investigación o para práctica académica en formato digital, para nosotros puede resultar interesante. Pero si además de cumplir con estas características, esa colección es bibliográfica, para nosotros es indispensable. ¿Por qué? Porque es donde vamos a buscar la literatura para hacer nuestra revisión. ¿Qué condiciones tiene una revisión, una colección bibliográfica? Bueno, pues que contenga registros bibliográficos, es decir, registros que se refieran a bibliografía. Aquí en la presentación tienen muchos detalles sobre cómo está constituido un registro bibliográfico. Ya sabemos que el registro bibliográfico debe tener el autor, el título, el resumen, pero hay bases bibliográficas que además pueden tener citas que ahora son muy comunes. Bueno, las bases de datos bibliográficas o las colecciones bibliográficas académicas que nosotros vamos a utilizar, generalmente por su propósito pueden estar divididas en tres grandes grupos. Esta clasificación yo la hago para facilitar el uso de las bases de datos. La primera es las que se llaman índices o catálogos. Perfectos ejemplos de esto son Scopus, Web of Science, PubMed, que son bases de datos que integran mucha información de una área determinada o con una intención determinada.
Otro tipo de bases de datos son las que hacen las editoriales para vender o distribuir lo que producen. Ejemplos de estos son JSTOR, ScienceDirect. Bueno, están también los repositorios. Los repositorios tienen como propósito preservar y generar información en acceso abierto. Ejemplo de esto es PubMed Central o repositorios institucionales o nacionales, como por ejemplo el del MIT. Entonces, aunque todas son colecciones bibliográficas o bases de datos bibliográficas, su propósito es distinto y me sirven para diferentes cosas. Para su revisión bibliográfica, en general, lo que van a utilizar son, en principio, los mayores índices o catálogos. Generalmente los repositorios los van a utilizar para encontrar los documentos en texto completo. Con esto vamos a hacer varios ejercicios. Bueno, las colecciones bibliográficas, además de clasificarse con base en su propósito, se pueden clasificar con base en si son multidisciplinarias o especializadas en alguna disciplina, si son internacionales o regionales, si las produjeron gubernamentalmente o particularmente, si su acceso es gratuito o con costo, si son generales, especializadas o de referencia. Todo esto tiene que ver con varias de las funciones que éstas tienen. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es toda una institución, pueden tener muchos de estos tipos de colecciones. Por ejemplo, tienen su e-biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, que tiene a su vez colecciones como un índice de bibliografía que es PubMed, una editorial que puede editar todos estos productos, que es Biomed Central, o por ejemplo el repositorio, que es PubMed Central, y que además, por ejemplo, está surtiendo información a través del directorio de revistas de acceso abierto. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la diapositiva los portales de varios de estos servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la biblioteca a nivel nacional es la Biblioteca del Congreso. Y si ustedes quieren información solo de medicina, pues entran a el NCBI, entran al PubMed, la editora de todas las revistas de esta instancia es Biomed Central, el repositorio es PubMed Central y en esta diapositiva les presento pues los ejemplos de todas estas que están aquí mencionadas. Bueno, cada una de estas colecciones pueden caracterizarse. En esta diapositiva de las características de las colecciones les presento muchas características que uno puede identificar de cada una de estas colecciones. A partir de esta diapositiva en adelante les presento muchos ejemplos que ustedes pueden revisar con detalle de repositorios, del tipo de acceso abierto, de la cantidad de registros que pueden tener las colecciones, de la cobertura temática de las colecciones, etc. Véanla. También les presento varios de los identificadores que se usan en las colecciones, ya los hemos revisado, ORCID, DOI, ISBN, ISSN. Les presento también listas de los diferentes tipos de bases de datos, algunas de sus características. Tienen ahí mucha información para ampliar esto y para tener detalles. La última diapositiva trata sobre cómo van a registrar los resultados de las consultas en sus bases de datos. Ahí está la liga al ejemplo, ahí está mucha de la información más importante que deben tener sus consultas. Y entonces, con esto termino una breve presentación para que tengan más detalles sobre lo que son las colecciones bibliográficas que vamos a utilizar aquí en el curso. Les recuerdo que siempre si tienen dudas, las podemos revisar con el chat o terminando esta presentación.